Buenos días. Qué bueno poder estar acá con ustedes, poder compartir. Como contaba el hermano, nos conocimos así, de una forma particular. Y como saben, como dijo mi esposa, no está, así que les manda saludo a la iglesia. Está con los compañeros que se vienen de muy lejos para reencontrarse y era el último momento que podían estar juntos. Así que saludo de la esposa de Washington también. Y saludos de los hermanos allí en la ciudad de La Quiaca. Algunos conocen, otros no. Nosotros estamos ahí por la gracia de Dios 18 años, viviendo en La Quiaca y viendo la mano de Dios, ¿no? Así que simplemente vamos a mostrarle un video. No sé si los de, ¿cómo se llama? El grupo de multimedia puede hacerlo pasar. Y así vamos viendo y un poco interiorizándonos en lo que es allá, ¿no? Hola, ¿cómo están? Un saludo desde La Quiaca, Jujuy, límite con Bolivia, Pórtico Norte de Argentina, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. En este mes de marzo, a pesar de nuestra situación, queremos ir a las escuelas a poder llevarles donaciones para los niños de la Puna Argentina y Puna Boliviana, alcanzando, si Dios lo permite, a 1.000 niños. La donación consiste en llevar útiles escolares, golosinas, alimentos no perecederos, calzados, quizás también ropas exclusivamente de niños. Si tú quieres ser parte, la Biblia nos dice: dejar a los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Te invitamos a ser parte para poder llegar a cada niño, no solo con donaciones, sino con el mayor regalo, que es la salvación de su alma. Ojalá que podamos ir, llevar el pueblo de Dios, de quien escuche, pueda estar colaborando para llevar a los niños allí. En la puna, en la montaña, no hay librería, no hay supermercado. Ellos aceptan lo que cada uno lo pueda llevar y realmente va a ser una bendición para ellos y que va a impactar su vida. Lo más pequeño que tú puedas darle va a ser lo más grande para su vida y nunca se van a olvidar de tal acción, y sobre todo Dios no se va a olvidar de tal acción. Como sabemos, el dar un vaso de agua, ya Dios no lo olvida, y te animamos y te desafiamos a poder ayudar a los niños de la Puna ahora en este mes de marzo y llevarles donaciones y por supuesto la palabra de Dios para que tengan a Cristo como su Salvador personal. Que Dios te bendiga y esperamos que Dios pueda obrar en tu corazón para enviar cosas a la Puna Argentina Boliviana. Mes de marzo, los primeros días. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Bueno, estamos en una campaña, si se da, el Señor lo sabe, de poder ahora en marzo poder llevar donaciones para los niños. De todas formas, durante todo el año también estamos llevando cosas para la niñez, pero sobre todo la palabra de Dios, que es lo más importante para la vida de cada niño, ¿no? Y realmente Dios nos impresiona, nos conmociona cuando vamos a la montaña, y si llegamos con algo para los chicos, es algo que no se puede comparar con nada, ¿sí? El que les llevemos algún regalo, y sobre todo el de la salvación, es algo único. Así que les invito a estar orando, a ser parte, y si en algún momento hay algún hermano, hermana, que Dios toca su corazón, pueda estar yendo para las montañas. La Quiaca es ciudad, ¿sí? Así hay todo, pero en las montañas es totalmente diferente. Mucho más allá de la montaña, tenemos un pueblo de Dios y gente que también necesita escuchar el Evangelio. Así que, hermanos, hay mucho por orar. Y allí estaba una señora muy linda, esa era mi esposa, si la vieron. Y si no la vieron, pues le aviso. Les ruego sus oraciones. Ella se tomó un desafío ya desde el año pasado,
como no hay reuniones femeninas en los pueblos, hacemos una conferencia femenina, ¿sí? Porque la mujer de la Puna es una mujer diferente, justamente por su cultura, por su ambiente. Entonces, mi esposa se ha desafiado con otras hermanas a poder hacer una conferencia de mujeres, que es en el mes de septiembre. Si alguna hermana desea colaborar con la enseñanza que el Señor le ha dado, también será bienvenida para poder ayudar, ¿sí?, a las mujeres allí. A veces en las iglesias sobran mujeres para enseñar, a veces no, pero si alguna de las mujeres lo quisiera hacer, está invitada y desafiado a hacerlo, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a la Biblia, la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1. Vamos a ver algo muy interesante que lo hemos leído mil y una vez seguramente, en el Müller también. Hemos estudiado el libro de Filipenses. Pero hay algo que en medio de las circunstancias difíciles que el apóstol Pablo estaba pasando, estando en las prisiones, en literal serían con cadenas, en dificultades, ¿sí?, en aparentemente que la obra de Dios se frenaba, pero allí Pablo va a hablar de algo muy interesante y dejándonos una lección de que las circunstancias difíciles o problemas difíciles no van a impedir nunca que el Evangelio siga adelante, ¿no? Eso lo sabemos, lo hemos vivido muchas veces y podemos dar fe de que Dios siempre ha cambiado las cosas para la gloria de Él. Y vamos a hablar de la palabra progreso. Obviamente allí en el versículo 2 está mencionado. Esta palabra progreso está mencionado 3 veces en la Biblia, como progreso, provecho, aprovechamiento, 2 veces en el capítulo 1 de Filipenses y la otra en 1 Timoteo 4:15, dice que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, ¿no? Dice, y tu progreso sea manifiesto a todos. Y acá en el capítulo 1 está 2 veces esta palabra, la palabra progreso. Esta palabra significa el hecho, se usó primariamente de alguien que va abriendo camino, ¿no? De alguien que va cortando, limpiando el camino para llegar hacia un objetivo. Por eso es que se traduce progreso como también se traduce avanzar. Y necesitamos avanzar en la obra de Dios. Seguramente cada uno de nosotros ha experimentado progreso en su vida. Aquel que va a la facultad quiere progresar, un día ser alguien con un título. Aquel que está en la secundaria quiere progresar, avanzar hasta 5º o 6º año y recibirse de la secundaria. Aquel que tiene un trabajo quiere progresar. Aquel que tiene un autito del año 90 quiere progresar por un modelo más nuevo. Aquel que tiene una casa pequeña quiere progresar porque la familia se agrandó. Aquel que tiene un pequeño negocio, su sueño es progresar. ¿Quién no sueña con progresar? Soñamos en el país con progresar, avanzar, crecer, que todo obstáculo sea quitado y podamos ir hacia adelante, ¿no? Y a todos nos gusta progresar. No creo que no hay ninguno que diga, no, a mí no me gusta progresar, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años cuando llegamos a La Quiaca, nosotros vivíamos en una casita de 4x8, de adobe, o sea, de tierra, y ahí recibíamos a los hermanos, separábamos con un ropero, la pieza para los hermanos y la pieza nuestra, un baño común de pozo, y comenzamos así, ¿no? Y hoy en día, la conocen los hermanos que han ido a mi casa, comencé con una habitación, digamos, hoy tengo 10 habitaciones, tengo 4 baños, casi 6, o sea, Dios nos permite progresar. Pero en esta mañana quiero hablarles de ser parte del progreso del Evangelio.
La palabra evangelio está en el capítulo 1 repetida muchas veces y es interesante, ¿no?, que de ser parte en el progreso del evangelio. O sea, no solamente progresar yo, mi familia, mi trabajo, sino ser parte del progreso del evangelio. A pesar de todas las dificultades que haya, a pesar de que pareciera que hubiera impedimentos, el evangelio tiene que progresar. Y Pablo allí va a decir las cosas que me han sucedido. Estoy en prisiones, sin embargo, he visto que el evangelio está avanzando. Y qué bueno es pensar que a pesar de todas las dificultades y limitaciones económicas, físicas, de cualquier tipo, el evangelio tiene que progresar. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes cómo el evangelio va a progresar, cómo puedo ser parte de que progresemos en el evangelio, en esas buenas nuevas de salvación que Dios ofrece al ser humano, así a través de la persona de Cristo, quien dio su vida en la cruz, derramó su sangre y en el cual cada ser humano puede ir y pedir perdón a Cristo para que lave sus pecados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo va a enumerar ciertas cosas acá que él ve como factores de que el evangelio ha progresado y dice: mis prisiones se han hecho patentes en todo, todos saben por qué estoy en la prisión, pero el evangelio progresa. Número 1, ¿por qué? Por algo esencial. Dice Pablo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Dice el versículo 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me da gozo, y me voy a seguir gozando todavía. Es algo obvio, ¿no? Dice la Biblia, Pablo dice, el progreso se ve porque están predicando de Cristo. Pero esta predicación nos habla de diferentes predicación con diferentes motivaciones. Y Pablo va a decir, aquellos que predican con gozo y con amor, sí, a mí me da gozo y alegría. Pero hay quienes predican, dice, por envidia, por contención, por celo, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Sea como sea, dice, Cristo es anunciado. Y que Cristo sea anunciado me da gozo, me da alegría. Y qué bueno es pensar, hermanos, que nosotros tenemos que predicar el evangelio con gozo, con alegría. Porque esto da gozo a Dios. Sabemos, dice la Biblia, que cuando un pecador se arrepiente hay gozos en los cielos. Pero también tiene que haber gozo en nosotros de poder llevar el evangelio a aquellos que no han escuchado. No me acuerdo quién fue, un hombre que decía el hecho de por qué seguir predicando a alguien que ya se predicó 3 veces, 4 veces, y hay otros que nunca han escuchado el evangelio, y podamos tener ese corazón de poder llevar el evangelio y predicarlo con gozo, con alegría. Siempre va a haber otras motivaciones, pero que yo pueda hacerlo con gozo y que me pueda gozar de que almas han sido salvadas, en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando nosotros comenzamos la obra hace muchos años, me acuerdo que comenzamos a ganar jóvenes para Cristo a través de campamentos. En cada pueblo, hacíamos en los pueblos, en un lugar llamado Barrancas, y allí me acuerdo la primera vez, porque la palabra campamento, muchos no las conocían, que era una actividad evangelística, compartir la palabra de Dios con consejeros y todo lo demás. Y a mí me acuerdo que aquel momento nosotros predicábamos y veníamos con mi esposa con todas las ganas de predicar el evangelio, y en un primer momento me encontré con rechazo. Me acuerdo que me hicieron muchas cartitas de desaprobación, pero nosotros estamos predicando el evangelio y seguimos y continuamos y avanzamos.
Hoy en día casi todos los pueblos jóvenes que fueron alguna vez, hoy en día hacen su campamento, ¿no? Pero predicar el Evangelio con gozo, decía Pablo. No importa, sí, con qué motivación lo hagan quizás otras personas, pero dice, yo me voy a gozar de que Cristo sea anunciado. Y eso tiene que ser mi gozo, ¿no? De que almas pasen de muerte a vida. Así que les animamos a ser parte del progreso del Evangelio. Siempre hay una generación nueva, siempre lo va a haber. Y siempre hay desafíos de poder levantar nuestra mirada y ver más allá de lo que vemos, hermanos y hermanas. Entonces, la primera cosa que es el Evangelio progresa es predicando el Evangelio con gozo, ¿no? Ojalá que lo podamos ser parte de ese progreso del Evangelio. Algo esencial, algo básico, algo que lo sabemos y que no es muchas veces necesario que nos digan. Pero Pablo dice, los hermanos han tomado ánimo y les animo a predicar el Evangelio y si lo están haciendo, a seguir haciéndolo para que el Evangelio siga progresando. No hay obstáculo cuando uno quiere predicar el Evangelio. Dios va a abrir las puertas. Pero el segundo concepto o el segundo punto que Pablo va a hablar de que el Evangelio progresa, va a hablar también de participar, la iglesia allí de Corintios participaba y oraba por el apóstol Pablo. Y parte del progreso del Evangelio también es ser parte en las oraciones para que el Evangelio progrese. Pablo dice, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. O sea, Pablo se sentía apoyado con la oración de los hermanos. No me acuerdo si es en Romanos, que dice así el apóstol Pablo, dice, me ayudéis orando a Dios por mí, para que pueda seguir predicando el Evangelio. Esa palabra ayudar significa trabajar juntos. El progreso del Evangelio tiene que ver no solo con ir a predicar el Evangelio, sino también con ser parte en la oración de la extensión del Evangelio. Pablo decía, sé que por vuestra oración yo voy a ser liberado. El Espíritu va a ser ese Espíritu que yo pueda, dice allí, recibir la suministración del Espíritu de Jesucristo y esto va a resultar en la liberación de lo que él quería ser liberado de la cárcel, pero después vamos a ver más adelante que él estaba dispuesto a todo. ¿Sea liberado o no? Pero él sabía que los filipenses estaban orando por él, ¿no? Y qué bueno es, hermano, ser parte del progreso del Evangelio es ser parte en la oración. La verdad que con mi esposa siempre decimos, nosotros no podríamos hacer nada si no estuviera hermanos orando por nuestras vidas. Tenemos muchos problemas como ustedes, tenemos muchas luchas como ustedes, somos de carne y hueso como ustedes, pero sentimos la oración. Y eso es parte del progreso del Evangelio. Así que desde ya les animo a estar orando para que el Evangelio siga progresando donde tiene que progresar y donde tenga que avanzar. Ser parte del progreso del Evangelio a través de la oración. Continúa el apóstol Pablo con un versículo muy contundente que lo conocemos, el versículo 21, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que voy a quedar, que voy a permanecer con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Ser parte del progreso del Evangelio es predicar, ser parte del progreso del Evangelio es orar, pero ser parte también del progreso del Evangelio es tener la prioridad correcta. Y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es mucho mejor.
Y Pablo vivía para Cristo, ¿no? Muchas veces mi esposa le pregunta a las hermanas, hermana, ¿por qué vive usted? ¿O qué tiene más valor, su hijo o su llama? Porque las hermanas de la Puna son las pastoras y entonces ellas pueden ir a cuidar las llamas y dejar a sus hijos ahí que se arreglen como puedan, que estudian como puedan, que hagan lo que puedan. Y las hermanas, ¿qué le contesta? ¿Qué es más importante, un hijo o una llama? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pueden contestar ellas? Sus hijos, dice la hermana. Ellas contestan las llamas. Porque dicen, si yo no cuido a las llamas, no voy a poder alimentar a mi hijo. Ahora, muchas veces nosotros, como seres humanos también, para nosotros no es muchas veces en la forma práctica vivir Cristo, ¿no? Muchas veces pregunto a hermanas, ¿por qué está usted viviendo por mis hijos? Yo vivo porque mis hijos necesitan de mí. ¿Y por qué está usted viviendo? Porque, bueno, por amor a mis hijos, a mi familia. Claro que es importante, claro que es algo muy esencial. ¿Y yo por qué vivo? Porque tengo que trabajar para mantener la familia. Pero Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y qué bueno es recordar esa prioridad. Es Cristo la principal razón por la cual respiramos, es Cristo la principal razón por la cual estamos en esta vida. Es Él. Para mí el vivir es Cristo. ¿Es importante el otro? Claro que sí, es importantísimo. Pero para mí el vivir es Cristo. Y que sepamos que estamos en este mundo, vivimos para Cristo y morimos para Cristo porque somos de Él, para Él vivimos y para Él morimos, ¿no? Entonces, reordenar nuestra prioridad, ¿sí? Es algo importante para que el Evangelio también pueda progresar. Predicar el Evangelio, ser parte en la oración, pero también priorizar las cosas, el orden en nuestra vida. Y número 4, dice allí la palabra de Dios, pero hermanos, el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Y no sé qué escoger, dice, ¿no? Esta palabra beneficio es la palabra carpo, que significa frutos o dar frutos. Y el cuarto concepto de que el Evangelio debe progresar cuando yo doy frutos para Dios. Dice, pero el quedar en la carne es para producir frutos para Dios. Y ese es, el Evangelio tiene que progresar de esa forma, produciendo frutos para Dios, dice allí, y tengo ese dilema, estoy puesto en estrecho, pero sé, dice, que quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Fíjense que hay muchas palabras necesario, ¿no? Era necesario que Cristo padeciera, es necesario esto, aquello, es necesario que vaya a tal lugar, pero en ninguna parte dice más necesario. Y acá Pablo dice, es más necesario quedarme acá y producir frutos. Y qué bueno es pensar en eso, ¿no? Que cada uno de nosotros estamos acá para producir frutos para Dios. Y dice, bueno, y sabiendo esto, dice Pablo, confiando en Dios, sé que voy a quedar. Pero dice para vuestro provecho y gozo de la fe. Y ahí está otra vez la palabra prócope, que es progresar. O sea, mi vida tiene que ser una vida que produzca fruto y que también una vida que dice acá para provecho de los hermanos, para que ellos progresen y tengan gozo de la fe, gozo en la fe. Y qué bueno es pensar eso, ¿no? Señor, estoy acá para producir frutos, pero también para ser de bendición al hermano o a la hermana, para hacer provecho, para que ellos puedan crecer. Y eso es lo que es progresar en el Evangelio, ¿no? Producir frutos para Dios, el no irnos con las manos vacías, sino que allí en los cielos podamos recibir lo que hemos sembrado aquí
en esta tierra. El progreso del Evangelio es importante, por eso hay que predicar. El progreso del Evangelio es importante, por eso hay que orar. El progreso del Evangelio es importante, por eso hay que priorizar. El progreso del Evangelio es importante, tengo que llevar frutos, producir frutos para Dios. Pero el último punto que el apóstol Pablo nos va a mencionar acá, dice, hermanos, versículo 27, solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que le vaya a ver o no, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por aquellos que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes de salvación, y esto de Dios, porque a ustedes les he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El último concepto de el progreso del Evangelio, el apóstol Pablo nos llama a permanecer firme. Os ruego, dice, hermanos, que se comporten como ciudadanos del cielo. Era importante la ciudadanía romana en Filipos, eran orgullosos de ser romanos, pero acá Pablo dice, compórtense como ciudadanos del cielo. Vivan para el cielo, pongan la mira en el cielo. Y mientras estén en esta tierra, dice la palabra de Dios, estén firmes. Tengan un mismo espíritu. Luchen juntos. Y dice allí, y no se intimiden por nada. Y termina Pablo dando la idea como de un equipo, ¿no? Un equipo de fútbol, donde tenemos un arquero, donde tenemos una defensa, un mediocampo y una delantera esencialmente. Sabemos que si falta un arquero, ¿qué va a pasar? Nos van a meter goles. Sabemos que si falta un delantero, ¿qué va a pasar? O los delanteros, no vamos a poder ganar, no vamos a poder meter goles. Y Pablo dice acá, hermanos, estén firmes, estén de un mismo sentir, estén unidos para trabajar. Y dice allí, y no se intimiden por la oposición. Y qué bueno es ese concepto, ¿no? De saber que en la obra de Dios es un cuerpo donde todos pensamos diferente, donde todos tenemos un carácter diferente. Pero la Biblia nos dice, hermanos, estén firmes, estén unánimes, tengan un mismo propósito, un mismo sentir para la obra de Dios. Y condúzcanse como ciudadanos del cielo. Y no se intimiden, ¿sí? Por nada que se oponga justamente al progreso del Evangelio. Así que pensando en esta mañana, les animamos, a pesar de toda nuestra diversidad de pensamientos, a poder estar firmes, unidos, a poder unirnos más para poder servir a Dios. Cada vez nos damos cuenta que Satanás destruye hogares y familia, como también destruye iglesias en muchos lugares. Es algo que el diablo está haciendo en estos tiempos y lo seguirá haciendo siempre. Pero les animo a estar firmes, unidos, sintiendo lo mismo, apoyando para que el Evangelio pueda progresar. Y ya terminando, hermano, en esta mañana, con el progreso del Evangelio, un día vamos a estar delante del Señor y el Señor no nos va a preguntar si progresaste con una casa más linda, más bonita, sino si lo usaste para la gloria de Dios. El Señor no te va a preguntar si progresaste con una cuenta bimonetaria de dólares y pesos argentinos, sino de cuánto invertiste en la obra de Dios. El Señor no te va a preguntar si progresaste en tener muchos amigos, muchos conocidos, sino a cuántos amigos le predicaste de Cristo. El Señor no te va a preguntar si progresaste con un BMW, con un Audi, con el auto más nuevo,
sino si ese auto lo usaste para la gloria de Dios. Vamos a terminar orando a Dios y pensando, ¿no?, que yo tengo que ser parte del progreso del Evangelio. ¿Va a haber lucha? Sí. ¿Va a haber dificultades? Sí. Pero vamos a que el Evangelio progrese y avance adelante, sacando, sí, las malezas y pudiendo avanzar para que podamos decir, hemos visto el progreso del Evangelio. Oramos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por conocer, Señor, la obra en este lugar. Gracias por permitirme estar compartiendo con mis hermanos, con Gustavo, con los demás hermanos en la iglesia. Qué bendición ha sido para mi vida, también de Washington, de poder compartir con ellos. Y, Señor, están en nuestra mente, en nuestro corazón, el apoyo que ellos nos brindan, en oración, en ir hasta allá para enseñar la palabra de Dios. Que tú bendigas a la iglesia, Señor, y que cada día pueda progresar, avanzar, pueda ver tu mano, Señor, obrando. A pesar de todas las dificultades que tenemos en todo lugar, pero el Evangelio va a progresar y nos gozamos y nos alegramos. Los problemas, las dificultades no tienen que quitar nuestro gozo. Ninguna cosa en este mundo puede quitar ese gozo, Señor. Ni siquiera en los cielos va a ser quitado. Cuando hagamos la palabra de Dios, cuando oramos por el progreso del Evangelio, cuando priorizamos nuestra vida, cuando decimos, Señor, yo tengo que producir frutos y tengo que ser de bendición a otros. Y por último, tenemos que permanecer fieles, firmes hasta el final, sin aflojar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. En el nombre del Señor Jesús, amén.